Te invito a que puedas tomar tu asiento. Muchas veces escuchamos testimonios impactantes del poder de Dios. Muchos de nosotros hemos llegado a alguna cruzada de milagros y personas subían a contar lo que Dios había hecho en su vida. Y hay testimonios que realmente nos impactan, que vemos el obrar de Dios. Personas que han recibido un milagro, una sanidad en su vida. Algunos que recibieron la liberación luego de años de estar en vicios. Algunas personas que por un impulso de fe tomaron la decisión de tirar sus cigarrillos y ser libre de los vicios. Pero también he podido ver la segunda etapa de aquel testimonio impactante. Hay veces que uno se queda simplemente con la primera parte, con aquel testimonio de fe, con aquella persona que subió y contó lo que Dios había hecho en su vida. Pero muchas de aquellas personas que vi un día subir a contar su testimonio, si hoy tuviera que contar la segunda parte, sería de personas que se han apartado de Dios, personas que recibieron un milagro impresionante, pero que hoy están lejos de los caminos de Dios. Personas que luego volvieron, que los vi volverse atrás. En una cruzada de milagros, un joven se acercó y me contaba cómo Dios había hecho un milagro en su vida. Este había tomado un paquete de cigarrillos y en medio de la oración lo tiró y le dijo: Señor, hazme libre de los vicios. Y este joven a la semana siguiente se acercó a la iglesia y me contó cómo Dios lo había hecho libre durante aquellas semanas. Él no había vuelto a fumar. Pero pasó unos meses y andando por la calle me cruzo con ese joven y tenía un cigarrillo en su mano. Hay personas que no llegan a completar una segunda etapa, una segunda parte, porque no es el milagro o el testimonio primero, sino la fidelidad a Dios, aquel corazón que cambia, aquella persona que es transformada por Dios a lo largo del tiempo, y no simplemente un testimonio, nada más. No aquella persona que un día recibió un milagro. Dice la Escritura que había 10 leprosos, y el Señor hace un milagro en ellos, de camino al sacerdote. Mientras que iban, el Señor los sana. Pero cuenta la Escritura que solamente uno de ellos volvió a darle gracias al Señor. Jesús le dijo: ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10 acaso? Lo cierto es que no volvieron a darle gracias a Dios. Solamente se quedaron con el testimonio, pero no con el cambio, no con la transformación, no con aquella vida que muestra la fidelidad a Dios a lo largo del tiempo. Si hoy mirases tu vida, ¿cuál sería la segunda etapa? Vemos testimonios y hay veces que en las campañas oímos cosas tremendas de Dios. Y no significa que Dios falló. Y no significa que los milagros no fueron reales, que las sanidades no ocurrieron, que las personas no fueron libres. Simplemente, las personas se vuelven atrás. Es un impacto de fe. Es un testimonio que impacta cuando oímos personas salir del ocultismo de años. Pero ¿qué pasa con la segunda parte del testimonio? ¿Qué pasa con esas vidas luego? Dice la palabra que Pablo, estando en la cárcel en Roma, él comienza a hablar a su colaborador. Él le habla a Timoteo y le recuerda acerca de la necesidad y lo solo que se sentía en ese momento. Pero en esta carta,
él menciona a uno de los hermanos que primeramente había sido fiel, había sido útil, había acompañado a Pablo en la tarea, era colaborador de él, pero que en este momento, en la segunda etapa, en la segunda parte, es como que alguien diga, bueno, yo un tiempo serví a Dios y estaba en el camino de Dios, realizaba diferentes tareas, compartía la palabra, ayudaba al pobre. Pero y la segunda parte, bueno, esta es la segunda parte de Demas. La primera parte de él era que era un colaborador fiel, alguien que era útil en el ministerio. Y Pablo lo describe de esa manera, pero ahora llegó el punto donde eso cambiaría. ¿Cuál es la segunda parte de tu vida, de tu testimonio? ¿Cómo estás escribiendo esa parte de la historia? No significa que he perdido la fe al ver aquellos testimonios impactantes un día volverse atrás. No me restó fe ver a aquellas personas que un día dijeron ser libres hoy estar atrapadas nuevamente en vicios. Jamás me cuestioné ni pensé que fue Dios el que falló, porque sé que es el hombre. Sé que somos nosotros los que somos infieles. Sé que somos nosotros los que un día, luego de haber visto la gloria de Dios, nos olvidamos, nos volvemos atrás. Y ya aquel testimonio impactante solamente pasa a ser parte de un recuerdo. Pero hay quienes se han podido levantar. Hay quienes después del fracaso, después del error, dice la palabra que Juan Marcos, en el primer viaje misionero, él desertó, se volvió a Jerusalén. Y esto llevó a que Pablo no lo quisiera llevar en el segundo viaje, sino que se fue con Bernabé. Marcos abandonó, dejó a mitad de camino. Tuvo la intención de servir a Dios, de ser útil, pero no pudo hacerlo. Pero Pablo aquí menciona nuevamente a Juan Marcos. Ahora, yo sé que muchos de nosotros hemos oído muchos testimonios. Yo podría contarte muchísimos. Y también podría mencionarte a muchos de ellos que un día subieron a la plataforma y contaron cómo Dios les había mostrado sueños, cómo Dios les había hecho libre después de años, cómo Dios había sanado a un integrante de su familia, cómo Dios abrió puertas en lo económico. Y podría decirte dónde están esas personas hoy o cómo se encuentran. No están sirviendo a Dios. No están compartiendo la palabra de Dios. Ni siquiera están congregando en otro ministerio. Simplemente se han ido detrás del mundo. El mundo los ha logrado atrapar y les ha hecho olvidar lo que Dios hizo en su vida. Un día, con lágrimas en sus ojos, contaron un testimonio que impactó a aquella gran multitud en una campaña de milagros. Pero al tiempo se volvieron atrás. Al tiempo olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Satanás les hizo olvidar. Hizo que se descuidaran en sus vidas y no pudieron sostenerse en el camino de Dios. Pablo, en esta carta, en 2 de Timoteo, le da instrucciones personales acerca de la necesidad. Él se encontraba preso y estaba pasando frío. Había necesidad en aquel que estaba lleno de fe, de esperanza, pero que sin embargo atravesaba momentos difíciles. Pero en medio de aquellos momentos difíciles, él les señala a algunos hermanos que habían cambiado de dirección. Y en esto puntualmente hace referencia a Demas. Yo voy a invitarte a que puedas abrir la palabra de Dios en 2 de Timoteo. En el capítulo 4, allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. 2 de Timoteo,
capítulo 4, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Mira cómo Pablo le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, que era un colaborador fiel, ahora Pablo dice: me ha desamparado amando este mundo. Se fue a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad comercial. Tesalónica representa la comodidad que el mundo puede ofrecerte. Y Pablo está diciendo: Demas se fue tras el mundo porque le amó más. Me ha abandonado, me ha desamparado. No quiso correr los riesgos y el peligro o las dificultades que requieren este llamado. Y buscó hacer la cómoda. Buscó evitar el conflicto, evitar la dificultad. Pablo dice: amó más a este mundo y se fue a Tesalónica. Demas me ha desamparado, por eso le dice: procura venir pronto a verme. Los que estaban conmigo ahora ya no están. Aquel que antes me servía, que era útil para el camino de Dios, ya no está. Aquel que en principio tuvo un testimonio, ahora está apartado de Dios. Bueno, esta es la historia de muchos que un día vieron la gloria de Dios, pero que luego se volvieron atrás. Que un día contaron cómo Dios los sacó de los vicios y luego se volvieron a las calles, volvieron al mismo lugar a consumir. Un día tomaron la Biblia y comenzaron a caminar con ella bajo su brazo y a compartir la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, y a entender la importancia de esto. Pero así como Demas, un día el mundo los enredó. Un día mostraron que el problema estaba en que amaron más el mundo que las cosas de Dios. Ahora, si nos quedáramos simplemente con la primera parte, bueno, eso es lo que ocurre muchas veces en una campaña. Es ese momento de fe. Las personas suben, cuentan su testimonio. Los que están oyendo se llenan de fe porque dicen: yo también puedo ser sano. Y nada de eso es falso. Nada de eso es un engaño o una mentira. El problema no es ese. El problema es que no es simplemente un testimonio, sino que es una vida junto a Dios. Es un caminar de fe. Muchos de nosotros hemos compartido nuestro testimonio. Hemos contado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque la palabra dice que es importante que nosotros podamos proclamar, que podamos contar las grandezas que el Señor ha hecho para con nosotros. Pero, ¿qué sentido tendría nuestro testimonio si hoy estamos en el mundo, apartados, lejos de Dios? ¿Qué importancia podría tener mi testimonio tan impactante de liberación, de sanidad, si ahora estoy lejos de los caminos de Dios? ¿Acaso Dios quiere que seamos un simple testimonio? Una primera parte de la historia. Hay momentos donde las personas se acercaban y me decían: quiero contarle mi testimonio. Y las mismas personas me decían: no, porque Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo estaba enferma. Una mujer me decía: yo estaba enferma y Dios me sanó, Dios hizo un milagro. Pero también quiero decirle que la vida no es color de rosas. Tengo mis hijos que están mal, yo vivo mal.
Era la segunda parte del testimonio. Por un lado, quería darle la gloria a Dios por lo que había hecho en su vida, pero por otra parte decía, pero mi vida sigue estando mal. Una primera parte en ese sentido no cambia, porque que vos puedas contar hoy tu testimonio, que puedas hablar de las maravillas que Dios ha hecho para contigo, no significa que todo va a estar solucionado. Habrá cuestiones en tu vida que aún tenga que cambiar, pero esto no hace referencia a eso, a alguien que simplemente no sabe diferenciar entre lo que Dios está haciendo en su vida y en aquellas cosas que aún Dios debe tratar o que están en proceso, sino en aquel que en la segunda parte de su testimonio, en la segunda etapa de su caminar en Dios, dejó atrás el testimonio que un día contó. He visto familias completas llegar al camino de Dios y verlos cambiar y ver cómo Dios hacía una obra en su vida y contar un testimonio porque el esposo fue libre, porque dejó la violencia, porque cambió. Pero a los meses apartarse de Dios y solo quedar como un testimonio de algo que un día ocurrió, algo que una vez escuché, un sueño que una vez Dios me dio. Porque he oído a muchas personas decir que Dios le mostró en sueños. Pero ¿qué fue del sueño? Una vez un varón me dijo, ¿sabes qué? Soñé que estabas predicando en un lugar. Y era un teatro. Y en ese teatro había mucha gente y la gente te prestaba atención. Y vos estabas compartiendo la palabra. Y yo le pregunté, ¿y dónde estabas vos? Me dice, yo estaba ahí sentado, escuchando. Lo cierto es que el sueño se cumplió. Un día estaba en el teatro predicando, pero ese varón no estaba ahí. Se apartó de los caminos de Dios. Se volvió atrás. Como Demas, amó más al mundo y se fue a la comodidad. Ese varón cuando llegó estaba desesperado. No tenía dinero para alimentar a sus hijos. Estaba en la calle queriendo robar. Y me había pedido trabajo, totalmente desahuciado. Y cuando comenzó a trabajar conmigo, Dios comenzó a bendecirlo. Yo le decía, ¿qué es lo que vos querés? Y él me decía, yo quiero volver a mi antiguo trabajo porque desperdicié la oportunidad. Quisiera volver a ese lugar porque estaba bien, estaba cerca de mi casa, trabajaba de lo que me gusta. Le digo, bueno, tenés que pedirle a Dios, que Dios te abra puertas, que Dios te lleve a ese lugar nuevamente, pero ahora de una manera diferente. Así que comenzó a pedirle a Dios. Al poquito tiempo lo llamaron de esa empresa, le dijeron, mirá, queremos que vuelvas. Así que me dijo, bueno, Dios me abrió una puerta, me llamaron de ese lugar, las cosas me están saliendo bien. Le digo, qué bueno, no te alejes, no te apartes de Dios, no dejes de buscar a Dios. No, yo sé. Lo cierto es que empezó a trabajar en la empresa y después ya no tenía tiempo, ya no podía. Al tiempo me entero que lo habían echado porque había estado robando. La oportunidad que deseaba, lo que él quería tener. ¿En qué quedó el testimonio? ¿En qué quedó el obrar? ¿Para qué sirvió? Ahora, en esta misma historia, Pablo está mencionando a Demas, alguien que servía a Dios, que estaba haciendo las cosas bien, pero que en un momento lo desamparó y se volvió atrás porque amaba más al mundo. Ahora, dice la Escritura, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio.
Uno que era útil, ahora lo estaba desamparando. Y Juan Marcos, que era inútil al principio, que Pablo no quiso llevarle con él, ahora él reconocía que Marcos era útil. Esto es una historia de restauración de alguien que fracasó. Esta palabra viene para aquellas personas que en la segunda parte de su testimonio quizás se encuentran como Juan Marcos en el fracaso, en el error, siendo un desertor, habiendo apartado quizás de la voluntad de Dios, habiéndose alejado, pero que Dios le permite restaurarse, tener la oportunidad de volver, tener la oportunidad de ser útil en el camino de Dios cuando pensabas que ya no podías serlo. Estos pasajes encierran un mensaje, una advertencia para aquel que hoy cuenta su testimonio y que hoy está hablando de lo que Dios hizo en él. No te confundas, no te olvides, no te alejes de Dios. No se trata de conseguir simplemente un trabajo, una sanidad. No se trata de ser libre de los vicios simplemente. Dios quiere bendecirte aún más grande, sobremanera. Pero no consiste la bendición simplemente en un testimonio o en un cambio momentáneo, sino en algo que perdure en el tiempo. De un amor que pueda sostenerse en el tiempo y no simplemente alguien que un día quiera contar lo que Dios hizo en él y al otro día esté en la calle otra vez, en el pecado, en los vicios, enredado en las cosas del mundo. ¿Cuántas personas te han querido predicar en ese impulso de fe? En ese momento donde dicen, oh, porque siento de parte de Dios y Dios me dice y te digo y la palabra y a los meses están totalmente apartados, ya no hablan más como Dios me dice, ya su lenguaje es diferente. Hay quienes quieren sostenerse en esa posición. Están tapados de vicios, tapados de malos testimonios, pero quieren seguir utilizando ese lenguaje. Dios quiere hacer algo en tu vida y quieren dar palabra y quieren compartir la bendición. Mientras que su vida está totalmente destruida. La segunda parte de su testimonio está mal. Y quieren contarte que un día llegaron a los caminos de Dios y su vida estaba terriblemente mal y Dios los hizo libres. Y bueno, ahí están. ¿Cómo están? Hechos pedazos. ¿Dios fue el problema? ¿Acaso Dios no tiene poder para redimir, dice la palabra? ¿Su mano no está extendida aún para sanar? ¿Es Dios el problema? ¿Es Dios quien no está obrando? ¿Es Dios que quizás no hizo verdaderamente el milagro en esa persona? ¿No fue libre? No. Dios hace una obra en nosotros, pero luego está en nosotros el elegir. La Escritura dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Hay un camino que debemos elegir. No se trata simplemente de lo que recibimos de parte de Dios. Dios nos muestra. Hay veces que nos preguntamos por qué algunas personas al llegar al camino de Dios tienen experiencias que nosotros no tenemos o no tuvimos. Porque Dios les permite ver cuestiones que a otros no les es necesaria para que crean, pero que sin embargo no es suficiente para sostenerse. He estado en momentos donde personas estaban mal espiritualmente. He orado por ellas. He visto la gloria de Dios. He visto el poder de Dios. Inconfundible. Una mujer que estaba completamente atada por demonios, ser libre. Al otro día, siendo otra persona totalmente distinta. Ahora, pregúntame dónde está hoy. Atrapada en vicios, atada en enfermedad. ¿Por qué? Porque amaron más Tesalónica, amaron más el mundo y buscaron lo simple.
¿Por qué no viene a mi casa a darme una palabra? ¿Por qué no vienes tú a la iglesia? ¿No puede ir a orar por mi pariente que está allá y le predica? ¿Por qué no lo traes aquí? Porque la gente es cómoda. Y dice, no, quiero que venga, que me hable, que me predique, que me convenza. ¿De qué? ¿Qué sentido tiene si tú no das un paso de fe? Si tú no te acercas al Señor, si tú lo rompes con el orgullo y mueres, entonces, ¿qué cambio podrás tener? Hay personas que están imposibilitadas de poder moverse, pero hay quienes pueden acercarse. Pero aún el creyente muchas veces dice, pastor, sabe, yo tengo un pariente ahí, es muy duro de corazón, pero si usted va y le predica, quizá lo escuche. Es una decisión que debe tomar. A mí no me escucha, pero no se trata de eso. La persona debe querer buscar a Dios. La persona debe rendir su corazón a Él. Porque será alguien que un día escuche y diga, qué lindo, qué interesante, me gusta, pero nada más. Hay personas que quieren que tú les hables como simplemente una terapia. Me gusta hablar del tema, me parece interesante, me hace sentir bien. Pero solo eso. Es como Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Ahí, me gusta, pero no, hasta ahí. Si tu vida refleja el cambio y la transformación que Dios hizo en tu vida, en tu corazón a lo largo del tiempo, de un testimonio de fe, será suficiente para que tú puedas plantarte delante de cualquier persona y hablarle acerca de Dios. Tendrás la autoridad para hacerlo. Porque no eres una persona que ha andado aquí y allá. Hay quienes se paran sin ningún temor y le predican a cualquiera, aun cuando su vida es un desastre. Y quizás tú eres un creyente verdadero y dices, no, lo que pasa es que me da vergüenza, no sé qué decir. Ahora que usted está hablando del testimonio, quizás mi testimonio no sea tan importante. Tu testimonio es tu caminar con Dios. Quizás tú digas, bueno, pero lo que pasa, pastor, es que mi vida es más similar a la vida de Juan Marcos. Pero ese no es el problema, porque Juan Marcos tuvo la oportunidad de decir, mi segunda parte del testimonio es un testimonio de fe, de esperanza. Ahora soy útil para el camino de Dios. Ahora soy un canal de bendición para otros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Hay quienes empiezan bien, pero terminan mal. Y hay quienes empezaron mal, que es algo de... Yo empecé mal, pastor. Al tiempo que vine a la iglesia me aparté. Caí en pecado. Hice las cosas más terribles. Y ahora, en la segunda parte, ¿qué harás? En la segunda parte de tu testimonio, ¿qué será lo que digas? En la primera parte te equivocaste, fallaste. No pudiste sostenerte, te apartaste. ¿Y ahora qué dirás? ¿Eres útil para el ministerio o no lo eres? ¿Has podido restaurarte de las malas decisiones primeras o sigues siendo el mismo? ¿Eres como Demas, que comienza bien, pero que se va apagando, se va adecuando al mundo? ¿O eres como Marcos, que comenzó con errores, pero que sin embargo buscó a Dios de corazón? Que buscó una segunda oportunidad. Quizás Pablo dijo, bueno, no es conveniente llevar a alguien que haya desertado por primera vez porque va a volver a hacerlo. Pero Bernabé lo llevó. La historia fue diferente. Ahora, esto permitió que Pablo pudiese ver un valor en él.
pudiese ver que pudo cambiar su historia. Él podía haberse quedado en la parte de desertor, de cobarde, pero él decidió que su historia no quedara ahí. Tú eres hoy quien decide en qué parte va a quedar tu historia. Si vas a quedarte en esa primera etapa del testimonio y solamente serás un testimonio que se vaya apagando, lo que Dios hizo un día en ti, o alguien que escribe cada día algo nuevo, alguien que se sostiene en el camino de Dios, alguien que puede decir hoy, he logrado cambiar. Quizás comencé no tan bien, pero aquí estoy, buscando de Dios, con un corazón agradecido, sin olvidarme lo que Dios hizo al principio, pero entendiendo, y como dice la palabra, extendiéndome a lo porvenir, porque sé que la gloria postrera será mayor que la primera. Sé que Dios hará cosas grandes en mi vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es Dios. Pablo está diciendo aquí, hay alguien que me abandonó y hay alguien que me es útil. Y marca dos comienzos diferentes. No se trata de empezar bien simplemente. Si puedes empezar bien y terminar bien, gloria a Dios. Pero si has empezado mal, procura terminar bien. Procura terminar buscando de Dios. No te dejes atrapar por las comodidades que el mundo te ofrece, ni los deseos. No te dejes engañar por las trampas que son puestas en el camino. No te dejes enredar en cuestiones que son más bien banales. No te dejes enredar en cuestiones de crítica, de murmuración. No te dejes atrapar en la contienda, ni por el enojo. Logra despojarte de todo eso. No te pongas en juez, porque Dios no te ha puesto a ti por juez. Procura mirar tu vida, tu corazón. Procura caminar con Dios. Procura serle fiel hasta el final. Porque dice la palabra que a ellos le dará la corona. A los que sean fieles hasta el final. A los que permanezcan firmes. No se trata de un testimonio poderoso. Si lo tienes, gloria a Dios. Pero no se trata simplemente de un impacto primero, de algo que cuento para impactar. ¿Y luego qué? Imagínate que te contase, no, lo que pasa es que estuve 20 años en los vicios, delinquiendo, intenté quitarme la vida varias veces, dañé a otras personas, y luego de todo eso Dios me hizo libre. Gloria a Dios. ¿Y dónde estás hoy? Bueno, hoy estoy nuevamente en vicios, hoy estoy en la calle, lo perdí todo. La segunda parte pareciera opacar lo primero. Lo primero fue real. Fue la oportunidad de Dios para salir. Fue la misericordia de Dios en esa vida, pero que no la aprovechó. Que no tomó la oportunidad para terminar con eso. Que en un momento se confió y pensó que ya nunca más iba a ser atrapado por esa red. Pero sabes que Satanás es sigiloso y astuto. Él te esperará en el momento de mayor debilidad. Él esperará el conflicto. Esperará que bajes los brazos, que bajes la guardia un momento. Un momento. Como el boxeador más diestro que puede ver cualquier detalle. Bajas un poquito la mano y Satanás te golpea. Pero él está esperando. Tú bajas un poquito la mano y no hay golpe. Bajas un poquito más y no pasa nada. Hasta que en un momento estás con la guardia totalmente abajo y ese es el momento. Ese es el momento donde eres totalmente sacudido. Tú te sentiste confiado, que no pasaba nada, pero no fue así.
y de repente un testimonio impactante se transforma en un corazón que lucha para sostenerse, porque ya no tiene ni siquiera ganas de congregar, porque cuestiona a Dios como si la primera parte hubiese sido falsa. No fue falsa. Lo que pasa es que tú te alejaste de Dios. La Escritura dice: apartados de mí nada podéis hacer. Para Dios nunca se trató del testimonio ni de la sanidad, no se trató del milagro, ni de la prosperidad. Siempre fue de tu corazón. ¿Tú piensas que el Señor no quería sanar a esos leprosos? Él podía haber sanado a aquel que tenía un corazón grato para con Dios. Él veía los corazones. Podía haberle dicho: caminen, y solo aquel que tenga un corazón grato para con Dios será sanado en el camino. Pero Él no lo hizo así. El Señor los sanó a todos para dejar en evidencia que el problema no es Dios. El problema es el corazón y la ingratitud en el corazón del hombre. El problema es que un día se olvidan de lo que Dios hizo. Y nos vamos deslizando, alejándonos, y Satanás te hace olvidar de las cosas importantes. Mira la primera parte de tu testimonio, tu vida. ¿Cómo llegaste a los caminos de Dios? Y piensa en que en este momento estás escribiendo la segunda etapa, la transición. Luego vendrá el final. Pero es tan importante el camino. Es tan importante el cambio, que tú puedas dejarte guiar, que puedas dejar que el Señor sea quien te lleve. Romper con aquellas cosas que te alejan de Dios. Crear los mecanismos necesarios para no volverte atrás. Ahora, Dios permite que podamos ver que historias como la de Marcos son aquellos testimonios y aquellas personas que un día pudieron sentirse que le fallaron a Dios, que no tienen oportunidad, pero que vuelven a ser útiles, que Dios no los desecha. Si Pablo ahora podía reconocer a Juan Marcos como una pieza útil, fundamental, importante, ¿cuánto más piensas que hace el Señor con nosotros? ¿Cuánto más piensas que ve el Señor en tu vida? Si para mí puede ser importante, si para un colaborador, para un líder, puede ser importante, si muchos de nosotros podemos ver lo importante que somos delante de Dios, ¿cuánto más el Señor mira tu vida hoy, tu corazón, para darte otra oportunidad? Para mostrarte que la primera etapa del testimonio o la primera parte no se termina ahí. Dios no simplemente quiere sanarte, no simplemente quiere libertarte, sino que quiere transformar tu vida para que seas un canal de bendición a otros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Para que un día, al contar tu testimonio, puedas decir: un día llegué a los caminos de Dios, atrapado en vicios, en depresión, y el Señor me hizo libre, cambió mi vida, mi familia. ¿Y dónde estás hoy? Bueno, luego de muchos años sigo sirviendo al Señor. Sigo buscando agradar a Dios, siéndole fiel. Y espero de aquí a unos años en adelante poder seguir diciendo lo mismo. Estoy firme en Él. Sigo sosteniéndome en la fe, no olvidándome del testimonio y lo que Dios hizo en mí, pero sabiendo que no es importante simplemente el testimonio, sino el sostenerlo en el tiempo. Dios quiere bendecirte eternamente. Dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestro corazón, algo para siempre, eterno. Y nos ha regalado esa eternidad, esa vida eterna.
Las cosas de este mundo son temporales. Las que se ven, dice la Escritura, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Dios está trabajando en aquellas cosas que no vemos, pero que son eternas, que son importantes. Quizás no tengas cosas materiales o cosas que creas necesitar, pero Dios te está dando exactamente lo necesario. Quizás valores o tengas en cuenta algunas cosas como importantes, pero no has prestado atención y desestimaste las que realmente valen, que son las que Dios quiere darte. ¿Cuántos anhelan tener paz en su corazón hoy? ¿Cuántos anhelan poder dormir tranquilos simplemente? ¿Cuántos quisieran ya no sufrir dolor? ¿Cuántos quisieran dejar de llorar? ¿Cuántos quisieran ya no sentir angustia, tristeza? ¿Cuántas personas quisieran tener un día diferente, un día distinto, un día de paz? ¿Cuántos quisieran tener esperanza otra vez, si algún día la tuvieron? No son simplemente cosas materiales lo que el corazón del hombre busca. Pero todas esas cosas solamente Dios puede dártelas. Solamente el Señor puede traer la paz en el corazón que tú necesitas. Traer la calma, que no significa resolver tus problemas, sino que tener calma y paz en medio de las dificultades. Aunque estés en problemas, aunque estés en luchas, sentir la paz de Dios, sentir que nada te preocupa o te aflige sobremanera, porque Dios es quien está obrando en tu corazón. Es Dios quien está peleando por ti. Es Él quien sostiene nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, estamos seguros en Cristo, en Dios. Y si en Él estamos seguros, bueno, no significa que Satanás no va a zarandearnos, sino que nuestra fe no va a faltar. Porque Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, dice la Escritura. Mas yo he orado para que vuestra fe no falte. Cuando vuelvas, dice, ahí, cuando puedas regresar del sacudón, Pedro, entonces afirma a tus hermanos. Compárteles la verdad de lo que la condición del corazón puede hacer, o lo que el corazón puede sufrir, o cómo puede tambalearse una vida de fe en un momento. Pero sin embargo, aquel que está en Cristo permanecerá hasta el fin, se sostendrá. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Ruego a Dios que esta palabra pueda hacerte reflexionar y poner una advertencia que no es simplemente la primera parte o la primera etapa, sino que es un caminar continuo en Dios para siempre. Que no se trata del testimonio impactante que puedas tener. Alguno dirá, pastor, yo no tengo ningún testimonio impactante. El testimonio más impactante es que llegaste a Él y no te fuiste. No te alejaste de Él. No lo buscaste por conveniencia. No lo buscaste por un milagro, sino que te quedaste por amor. No a Tesalónica, no a la comodidad, no al mundo, no a los placeres, sino a Dios. Aún cuando lo que esperabas recibir, no lo hiciste. Aún cuando tenías expectativas en Dios que no fueron cubiertas porque simplemente Dios tiene otro plan mejor que el nuestro. Hay veces que nosotros le pedimos cosas a Dios, pero Dios tiene un plan mejor, un propósito mejor. Entonces es tiempo de que podamos confiar en ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Esto no significa que no debas seguir pidiéndole a Dios, confiando en sus milagros, creyendo en que Él puede hacer una obra en ti. Si hoy estás enfermo, clama a Dios. Si hoy estás necesitando liberación, pide a Dios. Pero no te quedes en la primera parte. No te quedes en el milagro, en la sanidad. No te quedes en el trabajo que conseguiste. Mira realmente lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tú te pones contento por el trabajo. Dios tiene mucho más que eso. A ti te pone contento
que ya no estés enfermo. Gloria a Dios. Pero Dios tiene mucho más para tu vida. No simplemente que no estés enfermo, sino que ahora ores por los que están enfermos y puedan ser sanados. No simplemente que tú seas bendecido, sino que puedas ser un canal de bendición a aquel que lo necesita. Es tiempo de que puedas confiar en Dios y poner tu vida en sus manos, sin alejarte de Él por un momento. No es como empezaste, sino cómo vas a terminar el camino. No es cómo comenzaste la carrera, sino lo importante de terminarla. Hay personas que empezaron 5 o 6 carreras universitarias. Pueden decir que son abogados, contadores, médicos. No, porque no se han recibido ninguna. Solamente empezaron la carrera. No han terminado ninguna. No es importante empezar, sino cada uno empezaría un año una carrera, o al otro año otra. He estudiado 5 o 6 carreras. ¿Y de cuál sabes? Y de ninguna, porque he hecho el primer año. No es importante empezar, sino cómo vas a terminar. ¿Cómo vas a terminar tu historia? ¿Cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cómo proyectas tu vida de fe de aquí a unos años en adelante? ¿Te ves en el camino de Dios? ¿Te ves sirviendo a Dios? ¿En dónde te ves? ¿En qué etapa de tu testimonio sientes que estás? Son preguntas que debes hacerte. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué es lo que quieres, Señor? Haz tu voluntad en mi vida. Yo invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios. Los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.